Qué bueno que es estar con todos ustedes, iglesia, esta mañana, en este domingo de resurrección, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente, en Semana Santa, no estoy en Estados Unidos, normalmente me encuentro en España con el viaje misionero de la iglesia. Normalmente un grupo de la iglesia se va a España durante esta época para hacer ministerio allí en el norte de España, y yo siempre me voy con el equipo, pero como ya saben, por el coronavirus se cancelaron los viajes, así que aquí tengo el privilegio de estar con ustedes esta mañana compartiendo la palabra, compartiendo en este domingo de resurrección. Les voy a pedir que estén orando por el pastor Marco, porque él tenía que estar aquí compartiendo la palabra esta mañana, pero se encuentra un poco enfermo, no tiene el coronavirus, no se preocupen, pero se encuentra un poco enfermo y por eso no pudo venir aquí esta mañana, el domingo, así que estén orando por él y por su familia. Si están en casa, en familia, les voy a pedir que por favor se tomen una foto. Si se pusieron su ropa bonita de domingo, tómense una foto. Si están en pijama, tómense una foto también y compártala en las redes sociales para que le podamos ver. Etiquete a The Heights en español para que le podamos ver. Póngale un hashtag ahí que ponga Jesús resucitó para que se entere todo el mundo de lo que estamos celebrando en este día. En el día de hoy hay millones y millones y millones de personas alrededor de todo el mundo que están celebrando el domingo de resurrección, que están celebrando la resurrección de Cristo. Muchas personas lo hacen por tradición, muchas personas lo hacen por costumbre, y en realidad ni saben por qué lo hacen. En realidad no saben la importancia de la resurrección, no conocen el impacto de la resurrección, lo que implica eso para sus vidas. Esta semana estaba leyendo yo un artículo en internet, de que hablaba de la resurrección de Cristo y de la importancia de la resurrección en las vidas de los cristianos y de cómo eso tiene que afectar la forma en que nosotros vivimos. Y es de lo que quiero que hablemos hoy. Hoy quiero que hablemos de por qué es la resurrección de Cristo tan importante, por qué los cristianos han estado celebrando la resurrección de Cristo durante toda la historia, durante tantos años. Hoy quiero que veamos 5 puntos, solamente 5, para que veamos otra vez, para que entiendan que la resurrección es una parte crucial de nuestra vida como cristianos. Así que antes de empezar con el primer punto, déjenme orar por la predicación y por este día. Señor, te damos muchísimas gracias por este día, porque podemos estar aquí, aunque sea a través de internet, aunque sea a través de una pantalla, podemos seguir reuniéndonos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para adorarte. Podemos seguir reuniéndonos para seguir aprendiendo más de tu palabra, para seguir animándonos los unos a los otros. En este día tan importante celebramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que tanto significa para nuestras vidas, como vamos a ver en la predicación de hoy. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos cambies, nos transformes, nos enseñes, nos corrijas si nos tienes que corregir a través de tu palabra, y que todo eso afecte a nuestras vidas, que todo eso afecte la forma en que vivimos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que quiero que veamos hoy es que la resurrección de Cristo demuestra que Él venció a la muerte. Y quiero que veamos en un versículo en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La muerte es el enemigo de la humanidad. Todos nosotros sabemos que un día vamos a morir, no hay forma de escapar de eso. La muerte es el castigo por el pecado de todos uno de nosotros, como nos dice aquí Romanos 6:23. Nada, absolutamente nada te va a ayudar a escapar la muerte, nada. Lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Ni los ricos con el dinero que tienen se pueden escapar de la muerte. No tienen dinero para comprar un medicamento, una vacuna, una cura. ¿Por qué? Porque ni existe. No hay nada que nos vaya a ayudar a escapar de la muerte. Todos vamos a morir algún día. Ahora bien, Jesucristo
resucitó porque la muerte no pudo retenerlo. Jesucristo resucitó porque la muerte no pudo detenerlo. Así que no tenemos que tener al juicio que está por venir. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo. No tenemos que temer al juicio que viene después de la muerte. Déjeme leerle un versículo en 1 Corintios 15. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo Jesús significa que hemos sido justificados y que estamos unidos con Cristo. Ese es el segundo punto. 2 Corintios 4:14 nos dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todos nosotros sabemos que somos pecadores y si no lo sabían, ya lo saben. La palabra nos dice que todos nosotros somos pecadores y como acabamos de leer, que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Todos nosotros nos merecemos la ira de Dios, todos nosotros nos merecemos el juicio de Dios. Todos nosotros estábamos separados de Dios por culpa de nuestro pecado. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de esta situación, para rescatarnos de nuestra miseria espiritual en la que nos encontrábamos. Él envió a Jesucristo para tomar la carga de nuestro pecado, para justificarnos, para que Él atribuyera su justicia a nuestras vidas y no seamos pecadores ante los ojos de Dios nunca, jamás. La resurrección de Cristo confirma que Dios aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz y que nos da acceso a tener una relación con Dios el Padre. Y cuando creemos en Cristo, cuando creemos en Él, somos unidos en Cristo por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira a nosotros, Dios ya no ve nuestro pecado, Dios ya no ve nuestro estado de pecaminosidad, por así decir, sino que Dios ve la justicia misma de Cristo. Significa que nos identificamos con Él en su muerte y que nos identificamos con Él en su resurrección. Significa que hemos muerto con Él y significa que viviremos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es como una pareja que se casa. Cuando se casan en matrimonio, lo que es de uno comienza a ser del otro. Así que los cristianos recibimos la justicia de Cristo por medio de nuestra unión con Él. El tercer punto que quiero que veamos es que la resurrección de Cristo prueba que podemos confiar en el Evangelio. El hecho de que Jesús haya resucitado significa que está vivo. Jesucristo no se quedó en la tumba, no se quedó todo con el Viernes Santo, como celebramos el viernes y hablamos de la muerte de Jesús en la cruz. No se queda ahí. Sabemos que la historia no acaba, no termina en el Viernes Santo. Él vive y Él tiene poder para salvar. Este es el argumento que nos hace el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Pablo dice que el evangelio en el que creemos depende de la resurrección de Cristo. Les voy a leer un versículo, 1 Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. La resurrección, como decía, es parte crucial del Evangelio. Es lo que une todo, es el pegamento, por así decir. Sin la resurrección, los cristianos, como nos dice Pablo aquí en este pasaje, los cristianos creeríamos en vano. Los cristianos no tendríamos esperanza ninguna. Si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo estuviese muerto, al igual que todas las demás personas que están muertas, al igual que todas las personas que vamos a morir algún día, si Cristo no hubiese resucitado, creeríamos en vano, nos dice Pablo aquí. Pero Cristo no es igual que todos los humanos.
Cristo, como hemos dicho muchas veces, es totalmente hombre, sí, pero Cristo es totalmente Dios. Él ha resucitado probando que Él es el Hijo de Dios. Así que ahora nosotros, como cristianos, tenemos la esperanza de que Cristo fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cristo vivió una vida sin mancha, Cristo vivió una vida sin pecado, una vida perfecta, y fue Él el que cargó todo el precio, toda la carga de nuestros pecados en su muerte en la cruz. Él fue el Cordero inmolado del que nos habla la palabra de Dios. Pero a los 3 días, otra vez, sabemos que resucitó. A los 3 días resucitó probando que era Dios. Y ahora todos nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Él, tenemos confianza en el perdón de nuestros pecados. Tenemos confianza en que Él nos ha justificado delante de Dios y que un día vamos a pasar la eternidad junto a Él. El cuarto punto es que la resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Pedro nos está diciendo en este pasaje que los cristianos tenemos una esperanza viva porque nuestros pecados han sido borrados, una esperanza viva porque hemos sido justificados, nuestros pecados totalmente lavados, hemos sido hechos justos delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hechos hijos de Dios, a tener una herencia eterna que no perece, nos dice aquí, incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, que nadie nos puede arrebatar. Esa es la herencia que tenemos en Jesucristo. Los cristianos en estos tiempos de sufrimiento, y no solamente los cristianos, todo el mundo está sufriendo en estos tiempos con lo que está pasando. Hay muchas personas enfermas, hay muchas personas que están muriendo, hay muchas personas que se están quedando sin trabajo, que se están quedando sin dinero, que se están quedando sin comida, que están en depresión porque tienen que estar en sus casas metidos, no pueden salir. Estamos viviendo un tiempo distinto, por así decir. Aún en medio del sufrimiento, debemos siempre acordarnos de la esperanza que tenemos en Jesucristo, la esperanza viva que tenemos en Jesucristo, en su muerte y sepulcro, pero en su resurrección. La resurrección de Jesús nos da la certeza de que hemos nacido de nuevo, nos da la certeza de que resucitaremos al igual que Él resucitó un día. 1 Corintios 15:20 dice lo siguiente. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Qué quiere decir Pablo aquí en este pasaje de 1 Corintios? ¿Qué quiere decir aquí con esto de primicias? Quiere decir que Cristo fue el primero en ser resucitado, por eso de primicias primero. Y eso es la garantía de que todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo vamos a seguirle un día, vamos a ser resucitados al igual que Él fue resucitado un día. Los cristianos hemos sido resucitados espiritualmente al poner nuestra fe en Jesucristo. Sabemos que al poner nuestra fe en Jesucristo recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como hemos dicho muchas veces, nos ayuda en nuestro caminar, en nuestro día a día, nos guía, nos santifica, nos ayuda a ser más y más como Jesucristo cada día. Pero sabemos que un día seremos resucitados físicamente. No solo espiritualmente, físicamente, al igual que Jesucristo fue resucitado. Y tendremos cuerpos glorificados, tendremos cuerpos sin mancha, tenemos cuerpos sin pecado, sin sufrimiento, sin dolor, al igual que Cristo ahora mismo tiene un cuerpo glorificado. En esta vida todos sufrimos, en esta vida la mayoría estamos sufriendo ahora mismo. Pero cuando seamos resucitados,
en aquel día, cuando estemos ante la presencia de Dios con nuestros cuerpos glorificados, no habrá sufrimiento ninguno. Esa es la esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Por último, les quiero compartir una quinta razón por la que la resurrección de Jesús es tan importante en nuestra vida. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31 dice: Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Un día todas las personas van a ser juzgadas. Todas las personas, las del pasado, las del presente, las del futuro, las que ya murieron, las que estamos aquí todavía y las que están por venir. Todas las personas vamos a ser juzgadas. Aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo, aquellos que por lo tanto no han sido justificados por su fe, se enfrentarán a la ira y a la condenación de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, ni una pizca de pecado, absolutamente nada. La palabra dice que estas personas pasarán la eternidad separados de Él en el infierno. Es bastante clara. Pero aquellos que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo, aquellos que hayamos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, nosotros no seremos condenados, ya que nosotros ya hemos sido hechos hijos de Dios. Nosotros hemos sido justificados por nuestra fe y nosotros sabemos y tenemos la esperanza de que viviremos en la presencia de Dios por la eternidad. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Jesús. Si todavía no crees en Jesucristo, este juicio yo creo que debería causarte temor. Pero lo bueno es que sabemos que Dios proveyó una solución a este problema del pecado. Dios sabemos que tenía un plan desde el principio para que nadie perezca por la eternidad, para que nadie pase la eternidad sufriendo, separado de Dios en el infierno. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado ese versículo. Si no lo han escuchado, se lo voy a repetir otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la solución. Reconoce que eres pecador y pon tu fe, pon tu confianza en Él, en el único que puede ofrecerte perdón de pecados, el único que puede ofrecerte la vida eterna, el único que de hecho resucitó, probando que puedes confiar en Él, probando que Él es Dios, Jesucristo, el único. Acuérdate de que la resurrección de Jesús garantiza que nosotros le seguiremos, que nosotros no vamos a morir por la eternidad, que nosotros no vamos a pasar la eternidad sufriendo en el infierno, sino que vamos a resucitar un día a una vida eterna sin sufrimiento alguno. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo ya? ¿Tienes esa esperanza viva de la que estamos hablando, de la que nos habla Primera de Pedro, la palabra de Dios? Si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, hoy es el día de que lo hagas. Cada segundo que pasa sin que pongas tu confianza en Jesucristo, es una oportunidad perdida.
Y nunca sabemos en realidad cuándo nos va a llegar el tiempo. Nunca sabemos cuándo nos va a llegar el tiempo de la muerte física. Y cuando nos llegue ese momento de que nos toque morir, no vamos a tener otra oportunidad. Va a ser demasiado tarde. Así que te voy a animar esta mañana, ahí donde estás, te voy a animar si quieres poner tu confianza en Jesucristo esta mañana, si quieres recibir el perdón de pecados que Él nos ofrece, si quieres ser justificado ante Dios, ante los ojos de Dios, lo único que tienes que hacer es, ahí donde estás, en tu casa, confesar que eres pecador, confesar que necesitas a Jesús como tu Salvador, confesar que crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra, quien vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, que murió en la cruz como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él pagó el precio que tú te merecías. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Y Él la pagó por ti. Confesar que crees que Él resucitó al tercer día y probó que es el Hijo de Dios y que un día todos los que pongamos nuestra fe en Él le seguiremos. Eso es lo que tienes que hacer. Romanos 10 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ahí donde estés, te voy a dar un par de minutos. Confiésale a Dios tu pecado. Confiésale a Dios tu necesidad de un Salvador, de Jesucristo, el único que puede ofrecerte salvación, el único que probó que con su resurrección es capaz de hacerlo, es capaz de salvarte. Te voy a dar un par de minutos para que lo hagas en tu casa. Si has hecho esta oración en tu casa, desde la pantalla, la computadora, el teléfono, desde donde nos estés viendo, la palabra dice que no hay condenación ninguna para los que estamos en Cristo Jesús. Si has puesto tu confianza en Jesucristo, acabas de ser justificado ante los ojos de Dios y ya no hay condenación. Si has hecho esta profesión de fe en Jesús, ahora tienes una esperanza viva, ahora tienes una confianza, una garantía de que estarás con Dios por la eternidad y de que no habrá más sufrimiento cuando estemos con Él. Si has hecho esta oración en tu casa, si acabas de aceptar a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, nos gustaría que nos dejaras saber, en los comentarios por Facebook. O si no lo quieres poner en un comentario, ahí le puedes dar al enlace que hemos compartido, donde tienes una tarjeta de conexión digital, así la hemos llamado, y ahí nos puedes decir que tú has hecho esta profesión de fe. Solamente queremos conocerte, queremos contactarte, queremos orar por ti y queremos animarte en tu caminar con Jesucristo. Si ya has hecho esta oración, otra vez, ahora tienes una esperanza tremenda que nadie te puede quitar. Incluso en medio del sufrimiento de esta tierra, incluso en medio de todo lo que estamos pasando, confiamos en Jesucristo porque Él resucitó. Déjeme orar. Dios, te damos muchísimas gracias por tu plan de salvación que empezó desde el primer momento.
Vemos como el pecado infectó absolutamente todo desde Génesis 3, desde el comienzo. Vemos como el pecado tergiversó, como el pecado infectó el mundo, las personas, trajo la muerte. Pero tú tenías un plan desde el principio. Eres un Dios misericordioso, eres un Dios lleno de gracia y eres un Dios que nunca quería que nosotros, las personas, los humanos, pereciéramos por la eternidad en el infierno. Y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo es la piedra angular, nos dice la palabra, de tu plan de salvación. Por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo a que sufriera por nosotros, a que pagara el precio que nosotros merecíamos pagar en esa cruz, a que pagara el precio que nosotros no podíamos pagar. Él es el sustituto por nuestro pecado. Te damos infinitas gracias por haber hecho eso. Pero sabemos que la historia no se acaba ahí, porque si se hubiese acabado ahí, Jesucristo sería como cualquier otra persona que murió. Jesucristo resucitó al tercer día y probó que Él era Dios. Jesucristo resucitó al tercer día y nos da la esperanza, nos da la garantía de que podemos confiar en Él, de que nosotros también vamos a ser resucitados con Él un día. Nos da la garantía y la confianza de que Él es el único que puede salvar. Nos ponemos delante de ti, nos postramos delante de ti, te damos gracias por ese sacrificio. Gracias porque sabemos que un día no va a haber sufrimiento. Gracias porque no va a haber dolor, sino que va a haber celebración. Igual que hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, un día vamos a celebrar por la eternidad. Así que, Señor, te damos infinitas gracias y te pedimos que sigas salvando a más gente, que sigas convenciendo de pecado a más gente, que sigas convenciendo a más gente de que necesitan a un Salvador que es Jesucristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.